Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Una vez más, aquí para terminar o tratar de terminar esta reflexión que estoy haciendo sobre el problema de la pandemia del coronavirus que estamos viviendo y analizando frente al Salmo 90 si nosotros tenemos la capacidad de reflexionar y pensar que el miedo no nos puede destruir, que el miedo lo tenemos que destruir nosotros, apoyándonos en Dios, en su santa palabra. Estamos haciendo un pequeño comentario o reflexión sobre el Salmo 90 o 91, dependiendo de la traducción bíblica que estéis utilizando. Segunda parte, la confianza triunfal sobre el miedo. El salmista sintetiza en 3 frases que resume la distancia desde la ansiedad al miedo hasta la plena confianza. Primero, Dios, lo que Él significa. ¿Qué significa para mí lo que es Dios para mí? Segundo punto, Yahvé me librará. ¿Qué es lo que Él significa para mí? Yahvé me librará, la libertad. Es lo que Dios significa para mí. Vuelvo y aclaro porque me estaba enredando un poquito. Yahvé me librará. Eso es lo que Yahvé significa para mí, mi libertad. Y un tercer punto, la confianza en Dios. Confío en el Señor. Él es mi respuesta, mi Dios, el carácter propio de Dios, un Dios personal. El salmista inicia con una excelente descripción de Dios, de su carácter. Veamos cómo el salmista presenta 4 nombres diferentes de Dios. Se mencionan en los 2 versículos iniciales que nos explican quién y cómo es Dios. Para el salmista, Dios es el Altísimo, el Todopoderoso, el Señor, Yahvé, el Dios sublime. Impresionante presentación de esta entrada en la confianza de Dios. La convivencia de la grandeza de Dios, la conciencia en esa grandeza de Dios, es el conocimiento de nuestra confianza. Repito, la conciencia de la grandeza de Dios en nuestra convivencia es el conocimiento de la confianza en Dios. Recordando viejo proverbio, podríamos afirmar: dime cómo es tu Dios y te diré cómo es tu confianza. Cuando el ser humano tiene lo primero, es mirar al cielo. Repito, cuando el ser humano tiende a lo primero, es mirar al cielo, contemplar a ese Dios y admirar y disfrutar su grandeza y su soberanía. Cuando lo hace,
el salmista experimenta que Dios es su abrigo y su sombra, su esperanza y su castillo. Es reconocer en su vida y su cuarta dimensión que nos encontramos con una bendición. Aclaro aquí que me está enredando un poquito. El cristiano, el salmista, en este caso, descubre a Dios en su cuarta dimensión, que es su confianza, su esperanza, su vida, su sentido de ser. Nos encontramos con una bendición. Conocer cómo es realmente Dios es el paso más importante, más trascendente que podemos nosotros dar. Importante, indispensable en el tramo hacia la confianza en el Señor. Podemos resaltar que el salmista se refiere a Él como mi Dios, como el Dios personal. La palabra mí nos sumerge en la perspectiva singular y por ello notamos que cambia muchas cosas. El Dios de el salmista entonces es un Dios personal, mío, cercano, al que puedo sentir y puedo dirigirme, que interviene en la vida personal y se preocupa por él y por sus problemas. Se preocupa por mí, por ti, por sus problemas. Es aquí que encontramos uno de los rasgos más distintivos de la fe cristiana. Descubre que Dios no es solo el Todopoderoso, el Creador de todo, sino que igual es también el Padre íntimo. Abba, papá. Lo trata con cariño, con amor, lo siente suyo, lo siente personal. Ese Padre que ama y que me protege y me cuida y me guarda, que se preocupa de mí, se preocupa de ti. Podemos confrontar la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Es este nuestro mayor privilegio. Dios nos otorga trato de padre y nos mira como sus propios hijos. Nos protege, nos ama, nos ayuda. Y es porque en Cristo lo somos, hijos suyos por adopción. Cristo nos restaura lo que habíamos perdido por el primer hombre. Notemos, hermanos y hermanas, cómo el salmista presenta esta vivencia con una metáfora especial, muy bonita. Con sus palmas te cubrirán y debajo de tus alas estarás seguro. Versículo 4 del Salmo. La providencia de Dios es liberadora, hermanos. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructiva. Es escudo y protección en su verdad. No temerás ni a la pestilencia que devora al mediodía, ni a la oscuridad, ni a la mortandad
que destruye. No te llegará mal ni plaga te tocará a tu morada. Versículo 3, 6 al 10 del Salmo. Miremos, hermanos, allí es donde yo pongo más acento. Si estamos con Dios, no tenemos por qué tener miedo al coronavirus o a cualquier peste. Miremos las condiciones. Hoy en día hay más muertes por la tuberculosis que por lo que hasta el momento ha causado el coronavirus. Hay más muertes por el ébola que por el coronavirus. Hay más muertes por la gripe que por el coronavirus. Hay más muertes por los homicidios, por los asesinatos que por el coronavirus. Hay más muertes por los abortos provocados en las clínicas, en los hospitales o en las casas que por lo que está dejando la peste, la pandemia, el coronavirus. Hay más muertos por los tratos machistas y feministas que por lo que está dejando el coronavirus. Y hay más muertos en las calles de nuestros barrios. Yo escuchaba por el noticiero de Colombia, en Cali nada más, diariamente no dejan de haber 10, 12 muertos, asesinados. En Madrid, en Barcelona, en Alicante, en Valencia, en Ciudad de México, en Ciudad Juárez, en Veracruz, en Xalapa, en Guadalajara, en New York, y seguimos analizando cuántos miles de muertos pone el mundo al día y estamos aterrados por los que lleva el coronavirus y nos hemos olvidado de Dios, no recurrimos a Él, no tomamos a Él como nuestra protección, y es lo que aquí nos dice el salmista: el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la protección del Omnipotente. Y lo acabamos de escuchar en estos versículos 3, 6 y 10, cómo el Señor nos protege y no llegará la plaga, no llegará la peste a los que están con el Señor. Entonces, entramos en este momento en el corazón del Salmo, la protección de Dios en la práctica. Ser consciente de la grandeza de Dios y nos lleva a reconocer su grandeza, esta de ir acompañando de la conciencia de la providencia de Dios. Aquí encontramos ante un punto muy álgido y decisivo en la experiencia de fe. Debemos comprenderlo bien, porque será la más insuperable fuente de paz y serenidad del ser humano. Pero quiero aclarar, mal entendido, mal interpretado, podríamos caer en el error y en extremismos y sentirnos frustrados con Dios. Es de notar, llegado a este punto, la intervención y manipulación de Satanás. Se da con frecuencia en este tratado. Él ha tentado a Jesús, el mismo Satanás. Nos lo dice Mateo 4, versículo 6, Mateo capítulo 4, versículo 6, Lucas capítulo 4, versículo 13, y con una cita muy doble de este salmo. Pues has ordenado a sus ángeles mandar que te guarden,
te llevarán en las palmas, te llevarán en las manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Versículo 11 y 12 del Salmo. Hoy en día, ojo hermanos, hoy en día el uso mal y manipulador de las promesas de Dios y su protección divina es una tentación muy actual hoy en la evangelización. Una manipulación, un acomodamiento de la palabra de Dios a mi pensamiento destruye el verdadero sentido de la fe. Es aquí donde se debe tener sumo cuidado con la superespiritualidad, repito. Debemos tener mucho cuidado con la superespiritualidad y la superfe. A veces ponemos esto más bien en mí, lo que yo pienso, digo, que lo que de verdad me dice la palabra de Dios. No debemos manipular la palabra de Dios ni acomodarla a nuestra voluntad. Esta puede ser una forma de tentar a Dios, como nos lo acaba de presentar el evangelista. La tentación del Señor. Satanás mismo fue a tentar a Jesús. Nos lo aclara la respuesta segura y tácita de Jesús al tentador. No tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. La confianza en Dios tiene y debe ser responsable y respetuosa, responsable y sabia, para no tergiversar, no manipular la palabra de Dios. Comprendido este punto y teniendo bien claro, no podemos pasar por alto la gran acción protectora de Dios sobre los que en Él ponen nuestra confianza. Recordemos los versículos 14 al 15 de este salmo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, lo protegeré. Él me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo liberaré y lo glorificaré. Queridos hermanos, miremos que la palabra de Dios debe ser muy bien interpretada, porque si no puede confundirme y confundir a quien me escucha. Esta palabra definitiva es librar. Librar. ¿Qué significa entonces Dios? ¿Qué significa esta palabra cuando digo Dios me librará? Una palabra muy importante que el salmista nos aclara, esa clave. Librar. Esta misma expresión se aplica a José. Dios lo libró de todas las tribulaciones. Hechos 7:10. Y de todas formas lo libró de todas sus tribulaciones y de todas formas el patriarca debió pasar por muchos valles y sombras de muerte. Dios lo libró, lo apoyó, pero él tuvo que poner también de su parte, pasar los valles tenebrosos, los valles oscuros, valles de muerte, pero confiado en la compañía, la providencia y la gran confianza liberadora
en Dios. Dios no le evitó la prueba, pero le rescató de ella. Podemos afirmar que para los que son amados por Dios y le siguen con confianza y fe, es imposible que le suceda algún mal, pues son amados y protegidos por Dios. Tomemos conciencia que la fe no garantiza la ausencia de la prueba, pero sí nos asegura la victoria sobre la prueba. Miremos a San Pablo. Él aclara esta cita en forma muy elegante, muy segura y muy esperanzadora. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Dice, en todas estas cosas, pruebas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Resaltemos que la fe en Cristo no es una vacuna contra todo mal, pero sí una total garantía y seguridad. La seguridad de que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá con nosotros? El hambre, la desnudez, la tristeza, la guerra, el poder. ¿Quién podrá? Repito, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá con nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. Entonces podemos decir que este salmo no es una promesa total de inmunidad, pero sí una plena declaración de confianza en Dios, en su protección, y en su amor. Y la analizaremos de tres formas. La trilogía de la protección de Dios en todo momento y a toda situación de prueba. Dios conoce, Dios controla y Dios cuida de mí. Esa trilogía. Dios conoce, Dios controla y Dios cuida de mí. En nuestra vida de hijos de Dios, nada ocurre sin su consentimiento, sin su aceptación. Nada en nuestra vida pasa si Dios no lo permite. El azar no tiene lugar en la vida de un cristiano. La providencia de Dios personal da su luz en los momentos más negros de nuestra oscuridad. Recordemos lo que nos dice la palabra del Señor en los evangelios, en su gran palabra de la Sagrada Escritura. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu izquierda, mas a ti no llegará nada. Repito, caerán 1,000 a tu lado y 10,000 a tu izquierda, mas a ti no llegarán. Nada sucede, queridos hermanos, si Dios no lo permite. Recordemos la experiencia de Job. Y en esta promesa es la ratificada por el mismo Señor Jesús. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo esto, ni uno de ellos cae a tierra si no lo permite vuestro Padre Dios. Recordemos también, dice, pues aún nuestros cabellos están contados. Así que no temáis,
más valéis vosotros que muchos pajarillos. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 15 al 16. Lucas, capítulo 12, versículo 6 al 7. Que el Señor Jesucristo nos dé la fuerza de entender su santa palabra. Que el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, nos conecte en el encuentro con Dios. Que en estos momentos de pánico, que es lo que tenemos, de terror por la pandemia del coronavirus, nosotros no cedamos, no le demos espacio a Satanás, que quiere sembrar en nuestra alma, en nuestro corazón, la zozobra, el miedo, la intranquilidad y el terror. Un cristiano aterrorizado, desanimado, desilusionado, cae muy fácil en la tentación y es presa fácil del diablo, que está listo para devorarnos, del león rugiente que quiere despedazar nuestra fe. Continuaré con esta reflexión en otro vídeo para que podamos nosotros pensar bien que la pandemia actual no es más que un mensaje que Dios quiere darnos para que comprendamos nuestra debilidad frente a la grandeza de Dios. Buenas noches, Dios los bendiga y hasta la parte tercera de esta reflexión.